tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Cada vez más pisoteados, cada vez más complicado la situación de los derechos humanos, querida Kenia. Pues muy lamentable, David. La verdad es que esto que estamos viendo en la CNDH parece que pues es una situación triste para las instituciones, pero sobre todo triste para las víctimas de este país, ¿no? Hemos visto pues un desorden, digamos, de manera sistematizada en términos de inicio, de cuando la hoy presidenta toma pues protesta al cargo en medio de empujones, gritos, lonas, pancartas. Yo creo ha sido la sesión más polarizada, ¿no?, del Senado de la República en toda esta administración. Y bueno, pues después de eso hemos visto a directores generales que no pueden ser, por cierto, visitadores porque no tenían los grados académicos que la ley prevé, directores generales que la misma presidenta invitó, pues diciendo que había, digamos, irregularidades en esta administración. Después ella los acusa de traidores. Después vemos escenas muy tristes, digamos, de las víctimas que reclaman. Yo creo que aquí el problema, Kenia, es de fondo. Y voy a usar una expresión totalmente personal. A mí me mataron a 2 hijos. Yo no podría ser presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Porque haber sido víctima, o que tu hermano haya sido víctima, o que tu mamá haya sido una reconocida luchadora, no te convierte en un experto en el tema. No te convierte. Pues me parece que son, digamos, o sea, de ahí es el problema. Y cuando la escuchas hablar a Rosario Piedra, te queda claro que es un burócrata con muy poca sensibilidad para la gente. Mira, David, has contado una historia personal que me parece que pues nos evoca a decenas de miles de historias hoy en México, ¿no? Que lo que buscan es, yo no sé si una víctima, yo te lo quiero decir honestamente, no sé si una víctima tiene la capacidad o no. Lo que sí es que quien esté en ese cargo pero que eso no te tenerlo... convierte en experto. Mi punto es que eso, Exacto, eso no, a eso me refiero. La tragedia personal no te convierte en experto. Pero lo que sí te obliga a ser un experto es el cargo, David. Claro, o sea, es a lo que no voy. solamente el cargo, es la responsabilidad, y si me apuras hasta el sueldo, ¿no? Claro, o sea, porque es un trabajo. Sí, es una obligación. Mira, no, dicen, digamos, que este gobierno busca no mentir, no robar y no traicionar. A mí me parece un robo los servidores públicos que no tienen capacidad para servir, digamos, para lo que se contrata, ¿no? A un servidor público, si no tiene la capacidad para dar respuesta a los mexicanos, de verdad es preocupantísimo. El tema de la CNDH además tiene una connotación muy, muy lacerante, muy lastimosa para los mexicanos, y es, imagina a las víctimas de este país, si, digamos, si has perdido un hijo, si un familiar tuyo ha desaparecido, si han abusado de ti, si te han violado, ¿no? Digamos, las historias son muy, muy trágicas, muy complejas, como para que además cuando llegues a esta institución, pues no tenga una ruta, una estrategia, digamos, para cuidar que tus derechos estén protegidos. Ese es el problema de fondo, ¿no? Claro, o sea, el problema es no decir, no, pues nosotros no impartimos justicia. El caso es que hay muchísimos mexicanos que están buscando justicia, que están buscando el respeto de sus derechos y no están siendo respetados, están siendo, a mí no me gusta esa palabra, pero están siendo revictimizados. Sí, es una mujer claro, que se tiene que amarrar a una oficina porque siente que no le hacen caso en una comisión de derechos humanos. Es abrir la puerta a lo que sea. Sí, y yo te diría, la CNDH ha pasado por muchas etapas. O sea, te acordarás de cuando los derechos humanos, digamos, la protección de los derechos humanos se veía desde el gobierno. Pues era un absurdo, claro, porque no podía el mismo gobierno ser juez y parte. O sea, la comisión lo que tiene que decirle a la autoridad es, a ver, no, tú estás haciendo algo mal, tú servidor público, y por eso te emito una recomendación. Entonces el servidor público tiene que darse cuenta cuando se está pasando de listo, digamos, ¿no? Cuando está violando un derecho. Que es el modelo que se copió de naciones como Noruega, Dinamarca, que es un defensor de las personas. Exacto, en contra de los errores de las instituciones, valga la expresión, o sea, los errores del gobierno, del poder. Cuando cuando sucede que el mismo ombudsperson, en este caso la presidencia de la CNDH,
pues está de acuerdo ideológicamente con el gobierno, es ahí donde está el problema, porque tú no puedes, si tú quieres al presidente, si tú tienes un liderazgo, digamos, reconocido por el presidente, si además militaste en el partido del presidente, pues ¿cuándo le vas a corregir o cuándo le vas a decir que algo está mal? O sea, tú eres parte de la 4T. Claro, justo es el problema, querido David. Y yo te diría, además es una noticia de apenitas, hace unos minutos, hemos logrado un acuerdo para que el día de mañana a las 12 del día vaya la presidenta de la CNDH al Senado. Déjame decirte que llevamos varios días construyéndolo. Me parece que hay que tener altura de miras. Me parece que hay que, por supuesto, pues entender que no es una posición fácil, ¿no? Llegar al Senado después de toma de protesta, pero también hay que reconocer que ella está obligada a informarle a los mexicanos qué está pasando, pero sobre todo, David, cómo lo va a solucionar. No, o sea, ¿qué está pasando? ¿No te lo podemos ver en los preocupa que las vaya a dejar plantados? Porque así se las gasta, ¿no? O sea, dice que sí va y luego, si cree que no va a ser todo terso, todo fácil, deja plantados. Bueno, yo te diría, incluso a la televisión pública. No puede suponer algo fácil, porque la verdad es que hay un reclamo social. Claro. Lo que sí puede suponer es algo institucional, y eso me parece que, digamos, es lógico que llegue, le preguntemos, digamos, en buenas formas, y ella responda desde su conocimiento, desde su expertise, desde su equipo de trabajo. Lo que no puede suceder es que no vaya o que la ciudadanía deje sin, digamos, no encuentre una respuesta, porque el tema, digamos, de las mujeres, de las víctimas que están reclamando sus derechos humanos, es un tema que se multiplica por decenas de miles, David. O sea, la señora que se amarra a la silla representa a decenas de miles de mexicanos que quisieran estar ahí amarrados a una silla. Centenas de miles, tienes toda la razón. Y obvio, pues lo que necesitamos es, no que, digamos, sí que nos diga qué está pasando primero, ¿no? Pero no solamente que nos diga qué está pasando, sino cómo se va a solucionar. Porque es un problema que, digamos, cada semana sabemos algo de la CNDH y cada semana es algo negativo. Qué bueno que logramos el acuerdo, te digo, hace unos minutos. Bien. Y ojalá y podamos estar en condiciones de que sea una sesión sí respetuosa, pero también digamos, necesaria para saber qué va a pasar con esta institución. Por el otro lado, hay el dicho común de que amistad que no se refleja en la nómina es demagogia. Y donde pones tu dinero, pones tu palabra. El paquete económico muestra un gran desprecio por los derechos humanos y por la protección de víctimas, según tus cifras. Muy, muy triste. Bueno, David, no son tus cifras. Las cifras que vienen en el paquete económico que tú compilaste no son tuyas. Sí, claro, lo entendí perfecto. Sí, lo que yo hoy transmitía, digamos, a través de mis redes sociales es esta preocupación porque las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos de los mexicanos vienen con un recorte bien lamentable. O sea, a ver, no puedo creer que para el presidente de la República sea más importante una refinería obsoleta, ¿no? Que tú, perfecto, has platicado y has... Aunque fuera la refinería que todo el mundo espera. Sí, no está bien. Sí, pero además ni siquiera es esa, ¿no? Sí, o sea, sí. Aunque fuera, no lo justifica. Claro. Yo digo que ponerle dinero a esa refinería y al sector energético en este país es como tener un pariente que iba a ser un gran jugador de fútbol y tiene 29 años y sigue jugando en el Zitácuaro de la tercera división, pero un día se va a volver un gran jugador y nos va a sacar a todos de pobre. Pues déjame decirte que la metáfora seguramente es mucho más entendible que las que yo pueda dar en términos de derechos legales, digamos, en términos jurídicos, pero sí es cierto desde el punto de vista, David, en el que no entiendes. Primero va a ser un año de poco dinero. Tú ya lo has consignado en el programa, ¿no? Entonces va a ser un año difícil, bien difícil. Pero ¿cómo es posible que teniendo poco dinero en el gobierno no lo inviertan, porque no es gastar, sino no lo inviertan en los temas trascendentes? O sea, ha habido más feminicidios, más homicidios, ha habido un aumento en términos de los delitos, y los mexicanos tienen 3 problemas sustanciales: un tema de salud, ¿no? De terror a contagiarnos, un tema, por supuesto, de inseguridad, y evidentemente un tema económico, de falta de dinero en los bolsillos. ¿Cómo es posible que uno de los temas que más preocupan a los mexicanos es qué está pasando con nuestra seguridad, no se pueda contencionar con recursos, y mucho menos se pueda contencionar asignándoles? Mira, ya no estaba una alza
pero un recorte me parece un exceso en términos, digamos, de un partido que se suponía iba a llegar a hacer mucho mejor las cosas. Pues no las está haciendo mejor. No las está haciendo mejor y sí, o sea, lo que ponías en tus redes es una caída monumental de dinero para la protección de víctimas, para la promoción de los derechos humanos, Kenia. Sí, muy triste, digamos, refleja el desprecio que este gobierno ha tenido a propósito de, digamos, de los temas que yo hubiese pensado que iban a ser su prioridad y sobre todo refleja que no va a cambiar, porque bien lo dices, o sea, a ver, no hay forma de tener menos feminicidios, no hay forma de tener menos homicidios dolosos si no se invierte recursos para contencionar esos temas. Si no hay dinero pues y no hay estrategia, pues mucho menos va a haber solución. Claro, ese es el problema y es el problema de fondo. Kenia, espero que mañana vaya, que comparezca, que explique cómo es su obligación y estaremos aquí para reportarlo. ¿Te parece bien, Kenia? Te agradezco mucho, querido David, la invitación y por supuesto decirte desde el Senado de la República seguimos, digamos, impulsando esta necesidad de que este gobierno, los gobiernos estatales, los municipales vean a los derechos humanos como un tema prioritario. Vamos a seguir trabajando y por supuesto mañana te informaré. Te mando un abrazo, bonita noche a ti y a todo Un tu abrazo, auditorio. Kenia, que te vaya muy bien.